Entonces aquí nos encontramos con el tema de triángulos. Vamos a ver aquí el concepto. Vamos a poner por aquí plumón, muy bien. Aquí dice que el triángulo me dice es un polígono de 3 lados. Muy bien, aquí están los lados. Aquí está 1, 2 y 3. Me dice que tiene 3 vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son estos, son las esquinas. 1, 2, vamos a resaltar un poquito más. Y aquí son 3. Estos son los tres vértices y los 3 ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Alfa, beta, en este caso, teta. Estos son los 3 ángulos internos. Ahora vamos a ver los elementos. Nos vamos a resaltar un poquito mejor. Aquí los elementos, los vértices, nosotros ya hemos dicho que los vértices son las esquinas que están aquí. Los lados, que los lados serían esta parte, lado, lado y lado. Muy bien. Ahora me dice la medida de ángulos internos. Estas son las medidas de los ángulos internos. Alfa, beta y teta. ¿Por qué se dice ángulos internos? Porque esos ángulos están dentro del triángulo. Y aquí tenemos los ángulos externos. ¿Por qué se dice ángulos externos? Porque están fuera del triángulo. Vamos a ver aquí. Tengo Y, tengo X y tengo en este caso el valor de Z. Entonces aquí tengo los elementos del triángulo. Vértice, lados, medida de ángulos internas y medida de ángulos externos. Ahora vamos a ver las 3 propiedades que aquí están, fundamentales de los triángulos, con lo cual me va a permitir conocer bien cuáles son aquí los ángulos internos, los ángulos externos del triángulo específicamente. Vamos a borrar por aquí. Aquí está. El primer teorema, vamos a resaltar por aquí, que me dice que la suma, aquí está, de ángulos internos, me dice que va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos? Tenemos aquí el alfa, el beta y el teta. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos 3 triángulos va a ser igual a 180 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora, el segundo teorema fundamental, que me dice que la suma de los ángulos externos, ojo, me dice externos, es igual a 360 grados. Entonces, ¿cuáles son los ángulos externos? Tenemos X, tenemos Y y tenemos el Z. Entonces, si nosotros sumamos estos 3 ángulos externos, me va a dar como resultado a 360 grados. Entonces, repetimos de nuevo, la suma de ángulos internos es igual a 180 y la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Y como teorema fundamental último, tenemos, vamos a resaltar por aquí, con otro color, aquí está. ¿Qué me dice aquí? Que la suma de dos ángulos internos, me va a dar como resultado un ángulo exterior. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Por ejemplo, vamos a resaltar por aquí que si yo sumo el ángulo beta más el ángulo teta, me va a dar como resultado un ángulo exterior. En este caso, ¿cuál sería? Este ángulo, el X. Entonces, siempre el ángulo exterior, cuando yo sumo dos ángulos internos, siempre se va a encontrar de esta manera. El ángulo exterior del tercer ángulo. Ahora, vamos a ver el otro. ¿Qué pasa si yo sumo alfa más el ángulo teta? ¿Cuál sería el ángulo externo como resultado? Vamos a resaltar por aquí este ángulo, el ángulo Y. Ese ángulo Y sería
la suma de estos dos como resultado del ángulo externo. ¿Y qué pasa? Vamos a borrar por aquí. Que si yo sumo ahora alfa más beta, ¿cuál va a ser el ángulo externo como resultado? El ángulo que está aquí, el ángulo Z. Entonces, siempre la suma de dos ángulos internos como respuesta me va a dar el ángulo externo del tercer ángulo. Entonces, hasta ahí tenemos los tres, vamos a borrar por aquí, las tres teoremas fundamentales de los triángulos. Ahora vamos a ver el teorema de correspondencia. ¿Qué quiere decir de correspondencia? Que aquí va a haber una relación entre, vamos a ver por aquí, entre el ángulo y su lado opuesto. Entre, vamos a ver por aquí, un color, aquí está. Entre el ángulo y su lado opuesto. Entonces, este ángulo θ va a estar en relación con el lado C. Y el ángulo alfa va a estar en relación con el lado A. ¿Qué quiere decir aquí? Que si es que el lado A es mayor que el lado C, miren aquí, que si es que el lado A es mayor al lado C, entonces el ángulo también va a tener la misma relación. Que el ángulo alfa también va a ser mayor que el ángulo θ. Entonces, si el lado A va a ser mayor que el lado C, entonces del lado A, ¿cuál es su ángulo de relación? El alfa. Entonces también el alfa va a ser mayor que el lado, que en este caso que el ángulo θ. Entonces, este lado con este ángulo va a estar en relación y este ángulo con este lado va a tener relación. Que si es que este ángulo me dice que es mayor, entonces este lado también va a ser mayor que el de aquí. Entonces, eso es lo que me dice el teorema de correspondencia. Ahora vamos a ver el teorema de existencia. ¿Qué quiere decir el teorema de existencia? Quiere decir que tiene que, a ver, vamos a buscar por aquí primero un color para resaltar mejor. Aquí está. ¿Qué me dice el teorema de existencia? Que se tiene que cumplir estos tres casos. ¿Para qué? Para que el triángulo pueda, en este caso, existir. ¿Y cuáles son los tres casos? Vamos a ver por aquí. Que si es que yo, en este caso, si yo agarro, por ejemplo, el C, si yo agarro el lado C, la suma de estos dos ángulos que tengo yo aquí, la suma de estos dos ángulos siempre va a tener que ser mayor que este lado. Un ejemplo, vamos a ver por aquí, un ejemplo, si este mide 5, este mide 6 y este mide 7. Entonces si yo agarro aquí el número 5, este 5 va a tener que ser menor que la suma de estos dos. ¿Se cumple? A ver, 6 más 7, 13. 13 es mayor que 5. Sí, muy bien. Entonces, el triángulo existe. Pero eso no me basta, y yo tengo que hacerlo con los otros lados. Entonces ya agarré el 5. Lo colocamos de nuevo, a ver, ya se borró. Entonces, este vale 5, este vale 6 y este vale 7. Ahora agarro el número 6, a ver si se cumple. Entonces, si yo agarro el 6, ese 6 tiene que ser menor que la suma de estos dos. O sea, si yo sumo esto, ¿cuánto me saldría? 5 más 7, 12. 12 es mayor que 6. Sí, muy bien. Entonces el triángulo existe. Ahora hago con el otro, que también copio aquí, que este vale 5, este vale 6 y este vale 7. Entonces ahora agarro el número 7. Vamos a ver por aquí. Entonces, si yo agarro este lado, el 7, este 7 tiene que ser menor, vamos a buscar otro color por aquí, menor
que la suma de estos dos. Entonces, si yo sumo aquí 5 más 6 me da 11. 11 es mayor que 7. Si es mayor que 7, entonces los tres casos se ha cumplido. Si esos tres casos se cumplen, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el triángulo, entonces, existe. Su mismo nombre te dice teorema de existencia. Profesor, ¿y qué pasa si es que uno de los casos me da incorrecto? Entonces, el triángulo no existe, está mal diseñado o está mal graficado las medidas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pasamos ahora a la clasificación de triángulos. Aquí tenemos la clasificación según la medida. Según la medida, tengo aquí que es el triángulo acutángulo. ¿Qué quiere decir el triángulo acutángulo? Que los tres ángulos, su medida siempre va a tener que ser menor que 90 grados. O sea, el alfa va a medir menos que 90, el beta menor que 90 y el teta menor que 90 grados. Eso es cuando es un triángulo acutángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando me dice que es un triángulo rectángulo? Vamos a resaltar por aquí. Un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. En este caso, este vale 90 grados. Y quiere decir que la suma de estos dos, o sea, alfa más beta, siempre va a tener que ser también 90 grados la suma de estos dos ángulos. Y una de las propiedades que aquí se puede usar para desarrollar o encontrar uno de los lados, puede usar aquí el teorema de Pitágoras. Está aquí, ¿verdad? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la fórmula? Que es la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería b, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos catetos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, yo lo podría usar este teorema para poder encontrar el tercer lado o uno de los lados desconocidos dependiendo del ejercicio de lo que me da. Borramos por aquí y pasamos al triángulo obtusángulo. ¿Qué es el triángulo obtusángulo? Vamos a encontrar por aquí, a ver un color, aquí está. El triángulo obtusángulo se refiere a que uno de los ángulos va a ser obtuso. En este caso se refiere al ángulo alfa. Este ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados, o sea, va a ser un ángulo obtuso. Profesor, ¿y aquí también se puede usar el teorema de Pitágoras? Sí, aquí está, vamos a mencionar el teorema de Pitágoras, pero la única diferencia en que aquí ya no es un igual, sino es un mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser mayor que la suma elevada al cuadrado de los otros dos catetos. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Entonces, se puede usar el teorema de Pitágoras, sí, pero con una diferencia que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos catetos elevado al cuadrado. Es el triángulo obtusángulo. Muy bien. Ahora, según la longitud de sus lados. Ahora vamos a ver la clasificación según sus lados. Tenemos aquí tres tipos. Esto ustedes quizás ya lo conocen. El triángulo escaleno, el isósceles y el equilátero. ¿Qué es el triángulo? Me dice aquí escaleno. El triángulo escaleno se refiere que a sus tres lados automáticamente va a ser diferentes. O sea, la medida de estos tres lados, su valor va a tener que ser diferente. Los tres son diferentes. Es el triángulo escaleno. ¿A qué se refiere cuando hablamos de triángulo isósceles? En el triángulo isósceles me dice que solamente dos lados van a ser iguales. En este caso A y C. Y el tercer lado, va a ser diferente. Entonces, un triángulo isósceles
solamente va a tener dos lados iguales. El tercer lado va a ser diferente. Profesor, y sus dos lados son iguales. Si usted ha dicho que el lado va a estar en relación con el ángulo, entonces los ángulos también van a ser iguales. Muy bien, correcto. Entonces, si estos dos lados van a ser iguales, entonces estos dos ángulos también van a ser iguales. Hay que tener en cuenta esa parte. Ahora vamos a ver aquí está, el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, sus tres lados, aquí está, sus tres lados, sí van a ser iguales. Entonces, en un triángulo equilátero, sus tres lados van a ser iguales y también sus tres ángulos van a ser iguales. Pero si sus tres ángulos van a ser iguales, lógicamente, por propiedad, el ángulo siempre va a ser igual a 60. Entonces, en un triángulo equilátero, sus tres ángulos son iguales y sus tres ángulos entonces van a valer 60. Profesor, ¿pero por qué 60? Porque si son tres ángulos, 60 más 60 más 60 van a ser igual a 180 grados. Y la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Porque tienen que ser iguales. Si sus lados, en este caso, son iguales, entonces sus ángulos también tienen que ser iguales. También tienen que estar relacionados. Entonces, eso sería el triángulo equilátero. Aquí nosotros tenemos algunas propiedades que me va a servir para el desarrollo de algunos ejercicios. No es necesario recordarse algunos nombres, sino la propiedad o la fórmula que se está usando. Por ejemplo, si nosotros observamos un triángulo parecido a esta figura, en forma de mariposa, ¿cuál sería la fórmula? Sería que la suma de estos dos ángulos, que aquí está, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. O sea, alfa más teta va a ser igual a la suma de x más y. La siguiente, vamos a borrar por aquí. La siguiente propiedad, ¿qué me dice? Si nosotros notamos una figura casi parecida, entonces podemos afirmar esto. Que el m más n va a ser igual a la suma de x más y. Entonces, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma. Va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. M más n es igual a x más y. Otra propiedad que yo tengo aquí, por ejemplo, si tenemos, en este caso es un cuadrilátero, pero que tiene forma de triángulo, ¿verdad? Casi parecido a un triángulo. ¿Por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice aquí la propiedad? Que el valor que está aquí, o sea, el ángulo externo, que está de esta manera, x, va a ser igual, me dice, a la suma de los tres ángulos internos. En este caso, teta más beta y más alfa. Entonces, x va a ser igual a la suma de alfa más beta más teta. Cuando yo tengo más o menos esta figura similar. Ahora, la última propiedad que me dice aquí, también es un cuadrilátero, porque tiene cuatro lados, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué me dice a mí esta propiedad? Que la suma de estos dos ángulos opuestos, ¿no? Son ángulos opuestos, va a ser igual a la suma de dos ángulos externos. Aquí está. Ángulo externo y ángulo externo. La suma de x más y. Entonces, ¿qué me dice a mí aquí? Que yo voy a sumar dos ángulos internos, m más n, y va a ser igual a la suma de dos ángulos externos, x más y. Entonces, estas son las propiedades que yo voy a poder usar al momento de desarrollar los ejercicios. La clasificación que me va a servir también y encontrar qué tipo de triángulo voy a trabajar. Algunos teoremas de existencia, correspondencia, los tres teoremas fundamentales, ¿no? Y los elementos, en este caso del triángulo. Entonces, hasta aquí nosotros terminamos con la parte teórica.
luego va a venir los ejercicios desarrollados y luego las actividades. Entonces hasta aquí nos quedamos con la teoría de triángulos.